Muy bien, vamos a continuar con nuestros temas de biología celular. El día de hoy nos compete ver lo que es la transcripción del ADN, ¿de acuerdo? Ya empezamos con lo que es la replicación. Recuerda que estos dos conceptos son totalmente distintos. El concepto de transcripción del ADN es uno de los pasos rumbo a lo que es la síntesis de las proteínas, ¿ok? Que se considera parte del dogma central de la biología, ¿ok? Entonces, aquí, a diferencia de la replicación, lo que vamos a hacer es transcribir el ADN. Cuando nosotros transcribimos algo, cuando estamos copiando un texto, evidentemente, aunque estemos copiando la misma información, no es del todo igual. Porque si la estamos copiando directamente de un libro, evidentemente nuestra letra no es del mismo tipo de letra que pues el libro en cuestión, ¿no? Porque puede estar a máquina de escribir, puede estar con letra de cualquier tipo pues básicamente cualquier tipo de letra, ¿no? Puede ser Arial 12, puede ser Times New Roman, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de tipografía. Pero en el caso de nuestra letra, pues va a cambiar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la transcripción. La información es la misma. La información del ADN es la misma, pero la vamos a transcribir a otro lenguaje que es un poco similar, pero tiene sus diferencias. Lo vamos a transcribir al lenguaje de los ácidos ribonucleicos, ¿ok? Y tiene algunas diferencias, ¿ok? Para eso debes recordar que el ARN tiene la diferencia que en vez de tener la base nitrogenada conocida como la timina, esta base nitrogenada es sustituida por el uracilo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ese va a ser un factor importante más adelante. Vamos a empezar con esta frase de Winston Churchill que nos dice que el pesimista ve dificultades en cada oportunidad y el optimista ve oportunidades en cada dificultad, ¿no? Entonces, bueno, esta frase empata mucho con todo lo que es esta materia porque, bueno, sí, nosotros podemos abordarla desde la parte pesimista, evidentemente todos los temas nos van a parecer terribles, o podemos ver todos los temas como una oportunidad para aprender más sobre las células humanas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos con las generalidades. Recuerda que es un mecanismo anabólico. ¿Qué quiere decir que sea anabólico? Pues que es parte del metabolismo que nos ayuda a crear moléculas. ¿Ok? Este mecanismo anabólico se va a encargar de elaborar proteínas a partir de información genética. Eso se va a denominar síntesis de proteínas. Y te digo que la transcripción, pues es la primera fase de este proceso. ¿Ok? La transcripción se va a llevar a cabo dentro del núcleo de la célula, porque estamos transcribiendo una parte del material de nuestro ADN. No vamos a copiar todo el ADN, porque como ya hemos visto en clases pasadas, son moléculas muy extensas, ¿de acuerdo? Entonces solo queremos copiar una parte de esa información. Hay, en nuestro ADN hay regados muchos genes, genes para formar diferentes proteínas, proteínas como el colágeno, insulina, lo que ustedes me quieran decir, ¿ok? Básicamente, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, formar una molécula de queratina, que es una proteína, ese segmento de ADN solamente vamos a ocupar el segmento de ADN que contenga los genes para formar queratina y los vamos a transcribir a ARN. ¿Ok? Ese se va a llevar a cabo en el núcleo de la célula y ese proceso se llama transcripción. Ahora, esta va a ser catalizada por una enzima principal que se conoce como la ARN polimerasa 2. ¿Ok? Es importante porque más adelante ustedes van a ver que hay diferentes tipos de ARN polimerasas. En este caso nos estamos enfocando en la tipo 2 que está presente en todas las células. Ahora, la traducción se va a realizar fuera de nuestro núcleo, específicamente en el citoplasma y se va a apoyar de organelos como lo son los ribosomas. ¿Ok? Este proceso lo van a llevar a cabo las células cuando necesitan alguna proteína y van a seleccionar el gen que la codifica. ¿Ok? Entonces, como les digo, si tú quieres formar una proteína como lo es la queratina, primero se debe hacer una transcripción del gen que va a codificar esa proteína. Una vez que se obtiene esa transcripción, va a iniciar el segundo proceso que es la traducción, que vamos a ver en la siguiente clase con la doctora. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con la transcripción de forma general. Podemos decir que básicamente aquí lo que vamos a hacer es elaborar una cadena de ARN
que esta cadena le vamos a llamar ácido ribonucleico mensajero o ARN mensajero a partir de una molécula de ADN. Ahora, ¿por qué se le llama mensajero? Pues porque lleva el mensaje para crear una proteína, ¿ok? Entonces es un nombre bastante ad hoc, ¿ok? Bien, ahora la transcripción va a seguir la regla complementaria de Chargaff. Esta regla complementaria ya la vimos en la clase anterior. Acuérdate que adenina se une con timina y viceversa, y citosina con guanina. Pero un punto importante que te mencioné al inicio de la clase es que cuando hablamos de ácido ribonucleico o ARN, no disponemos de timina, disponemos de otra base nitrogenada que quedamos que se llama uracilo. ¿Ok? En este caso, si por ejemplo nosotros tenemos una cadena de ADN que tiene adenina, se uniría con un uracilo porque estamos transformándolo en ácido ribonucleico, ¿ok? Vamos a verlo un poco más adelante, pero espero que sí esté quedando claro. Entonces, en lugar de poseer timina, acuérdate que el ARN contiene uracilo. Este es complementario a la adenina. Entonces, cada vez que observemos que en una cadena de ADN hay una base nitrogenada de adenina, le tocaría unirse con uracilo, porque acuérdate que estamos construyendo ya no una molécula de ADN, sino una molécula de ARN que carece de timina y en su lugar tiene uracilo. ¿Ok? Bien. Ahora, esta molécula de ARN mensajero va a servir como un intermediario entre el ADN y los ribosomas. Para que entendamos por qué es que esto se va a llevar a cabo, piensa en el ADN como un manual muy importante, un manual del cual solo tenemos una copia, ¿ok? Y si llegáramos a sacarlos de la biblioteca, que en este caso es el núcleo, y algo llegara a pasarle ese manual, pues estamos perdidos, ¿no? Porque ahí está toda nuestra información. ¿Ok? Es como esa memoria que contiene pues diferentes documentos importantes como tu firma electrónica. Si pierdes esa memoria, pues ya está, se perdió todo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos crear una copia, ¿ok? En este caso, la copia que estamos creando es la molécula de ARN mensajero. Y acuérdate, no copiamos todo el ADN, solo copiamos el segmento del ADN que nos va a codificar determinada proteína, ¿ok? Muy bien. Entonces, la transcripción va a consistir en tres etapas. Vamos a dividirla, pues, en estas tres etapas porque así se divide en los libros y también de forma que sea más didáctica la clase. Vamos a comenzar por la primera etapa. En la primera etapa, pues evidentemente se va a llamar etapa de iniciación, no hay más que decir. Esta va a comenzar con la enzima ARN polimerasa tipo 2 y los factores de transcripción. ¿Ok? ¿Qué va a suceder aquí? Básicamente estos factores de transcripción se van a unir a un sitio específico del ADN que se denomina promotor. Este promotor, curiosamente, consiste en una secuencia de pequeñas bases nitrogenadas que básicamente son timina, adenina, 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 adenina. Esto básicamente se transcribiría como el segmento tata. ¿Por qué? Porque es timina con adenina y otra vez timina con adenina. Entonces, el segmento tata es el segmento promotor. ¿Ok? Puedes acordarte del profesor Girafales que decía tata o de este director técnico que nos llevó al fracaso en el mundial, que es el tata. ¿Ok? Ese es el segmento promotor. Ese es el segmento que nos va a marcar dónde se debe iniciar esta primera etapa de la transcripción. Es muy importante esto, se suele preguntar, ¿no? Se habla de la caja promotora, del promotor, que básicamente se conforma por estas bases hidrogenadas que conforman pues sí, la palabra tata. ¿Ok? Bien. Ahora, la unión, básicamente lo que va a suceder es que esta ARN polimerasa se une a este promotor, ¿de acuerdo? Principalmente a donde inicia la separación de las dos cadenas, ¿ok? Y va a formar algo que se conoce como la burbuja de transcripción. Vamos a verlo aquí para que quede un poco más claro. Entonces aquí llegan los factores de transcripción junto con la ARN polimerasa que quedamos que es la tipo 2. ¿A qué parte del ADN se van a unir? Pues al promotor que ya quedamos que es el promotor TATA, ¿ok? Entonces aquí va a iniciar, ¿vale? Evidentemente también va a haber un área de terminación, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita estamos hablando del inicio para que no te me pierdas. Entonces, va a iniciar gracias a este promotor TATA y se va a apoyar de la enzima ARN polimerasa tipo 2 y de los factores de transcripción. ¿Ok? Esa es la primera etapa. Es muy sencilla. Recuerda que esto que se está formando aquí se conoce como la burbuja de transcripción. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos la burbuja de transcripción y que la ARN polimerasa tipo 2 ya se unió a la cadena molde,
Entonces ahora vamos a hacer uso de una elongación o alargamiento. ¿Ok? Entonces el ADN ya está desenrollado y lo que va a hacer la enzima polimerasa tipo 2 es que va a avanzar a lo largo de esta cadena de ADN. Como ya hemos visto, va a iniciar en el segmento 5' de una molécula que vamos a llamar una molécula pre-ARN mensajero, porque básicamente es la molécula que se va a formar antes de que ya tengamos el ARN mensajero. Esta se va a unir a un segmento que se conoce como caperuza o en inglés es conocido como segmento CAP, que básicamente es una guanina que está modificada. Esto, aunque pudiera parecer algo muy específico, es muy importante. Vamos a verlo más adelante, ¿ok? Entonces, esta caperuza o este segmento CAP es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque va a servir para identificar el sitio en donde va a iniciar la formación de la cadena de esta premolécula de ARN mensajero, ¿ok? Y si dirán, esto es un proceso muy burocrático, porque primero, ¿qué debe de pasar? Primero debes de encontrar el segmento TATA, después debe llegar la ARN polimerasa tipo 2 con los factores de transcripción, y esa nada más es la primera etapa. En la segunda etapa, una vez que ya tenemos la burbuja de transcripción y el ARN polimerasa ya está con la cadena molde, ahora se debe unir un segmento de guanina modificada que se conoce como el segmento CAP o el segmento caperuza, ¿ok? Este va a servir para identificar dónde va a iniciar a crearse la molécula previa al ARN mensajero, ¿ok? Es muy burocrático este proceso. Ahora, en el extremo 3' se va a a adherir un segmento que se conoce como la cola polía, que es una serie repetida de adeninas, por eso se llama cola polía, o sea, porque tiene bastantes adeninas. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues porque básicamente esta cola polía nos va a decir dónde vamos a terminar de copiar el segmento de ADN. Entonces, estamos copiando un segmento de ADN en ARN, pero acuérdate, estamos con esta segunda etapa, que es la formación de una molécula previa de ARN mensajero, que se va a formar de un segmento CAP, que es el que va a marcar el inicio del sitio de síntesis de este ARN mensajero, y el extremo 3' se va a formar por una cola de poliadeninas que nos va a marcar dónde vamos a terminar de pues sintetizar este ARN mensajero. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos viendo en imágenes. Algo importante, si te das cuenta, es que, por ejemplo, aquí se complementan, ¿no? Iniciamos con este, adenina. Acuérdate que su complemento sería el uracilo porque no hay timina en el ARN. Luego aquí guanina con citosina. Timina sí se une con adenina porque a pesar de que no tenemos timina, pues a timina siempre le va a tocar unirse con adenina. Esa sí la tenemos. Aquí tenemos esta adenina que se une con uracilo. ¿De acuerdo? Y ahí se van uniendo. ¿Ok? Entonces, este ARN que tenemos está inmaduro, ¿de acuerdo? Por eso se le llama premolécula de ARN mensajero o ARN mensajero inmaduro. Se forma a partir de este segmento CAP, que quedamos que es el que marca el inicio, que es una guanina modificada, y su cola, que es una cola de poliadeninas que se unen en el extremo 3', y esta nos va a marcar el sitio de terminación de esta molécula de ARN inmaduro. Evidentemente, si está inmaduro, pues nuestra tercera etapa tendría que ver con el proceso de maduración, ¿ok? Pero bueno, vamos a verlo aquí en imágenes. Aquí estamos viendo esta animación. Vemos cómo se empieza a formar esta nueva cadena de ARN mensajero. Aquí están obviando la parte de el segmento CAP y la cola de poliadenina, pero tú ya sabes que el segmento CAP marca el inicio y la cola de poliadenina marca el final. Se está haciendo a la dirección de 5' a 3', como siempre, y esta molécula que está atrás de la cadena de ADN, pues es básicamente la ARN polimerasa tipo 2 y se van complementando, ¿no? Vemos que guanina se une con citosina, en este caso timina se une con adenina, ¿ok? Adenina con uracilo, y así vamos viendo cómo se van uniendo, ¿ok? Y acuérdate que esta molécula que acabamos de formar es una molécula inmadura. Entonces, la tercera etapa se va a llamar la etapa de maduración. En las células eucariotas del ADN contiene ciertas regiones. Estas no van a codificar para ninguna proteína. Se conocen como intrones, ¿ok? Y otras sí codifican para proteínas y se conocen como exones, ¿ok? Una forma de que tú recuerdes esto, yo lo digo de forma muy práctica, es que los intrones tienen in de que son inútiles, no del todo, pero son inútiles para formar proteínas. En cambio, los exones tienen la
ex de éxito, o sea, de que son exitosos para codificar proteínas. ¿Ok? Es una forma muy sencilla de recordarlo, ¿no? Entonces, estos intrones y exones están en nuestro ARN inmaduro. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Básicamente vamos a eliminar los intrones y nos vamos a quedar solo con los exones de este ARN mensajero inmaduro y ahora sí ya va a ser un ARN mensajero maduro listo para codificar proteínas. ¿Ok? Entonces, este ARN mensajero transcrito va a copiar ambas regiones, ¿no? Entonces, aquí tiene el ARN mensajero inmaduro. ¿Por qué? Porque tiene sus intrones. Necesitamos quitarle estos intrones que ya quedamos que son intrones de inútiles, que no sirven para codificar proteínas, y solo quedamos con los exones, que son exones de éxito, que sirven para, estos sí sirven para codificar proteínas, ¿ok? Entonces, tiene que pasar por este proceso que vamos a llamar maduración. ¿En qué consiste la maduración? En términos prácticos, vamos a eliminar los intrones, ¿ok? Solamente vamos a unir a los exones por un mecanismo que se conoce como corte y empalme, ¿ok? Ahora, una vez que ya terminamos este proceso, obtenemos un ARN mensajero maduro. A todo este proceso también se le conoce como splicing, ¿ok? Es importante saberlo porque muchos libros de texto lo mencionan así o te lo van a preguntar en el examen, ¿no? Este va a contener de forma exclusiva solo la información necesaria para sintetizar proteínas, o sea, solamente va a estar formado por exones que quedamos que van a ser los que nos van a ayudar a formar proteínas. Entonces, esta imagen me gusta bastante. Aquí vemos este ARN mensajero inmaduro. Vemos que los intrones están dibujados de color azul. Entonces, lo que hacemos es que los retiramos y ya solo nos quedamos con los exones mediante este proceso que quedamos que se conoce como splicing, ¿ok? O corte y empalme. Entonces, esta molécula, si tú la llegaras a ver en un libro de texto, es un ARN mensajero inmaduro. Tiene su caperuza, que está en el extremo 5' es una guanina modificada, y tiene la cola de poliadeninas que está en el extremo 3', que es el que nos marca el fin, ¿no? Vemos que aquí están los intrones, entonces una vez que los eliminamos, pues ya tenemos una molécula de ARN mensajero madura, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a profundizar un poquito. Si te das cuenta, lo estamos viendo de una forma muy superficial. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, pero a nosotros nos interesa que sepamos como lo más esencial de este tema. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué podemos decir sobre los exones? Entonces, para no quedarnos con el término tan práctico que les di, es importante que se lleven esta información. Tú vas a definir a un exón como una parte de un gen que contribuye a la formación de un ARN mensajero maduro. ¿Ok? Y ya le puedes agregar entre paréntesis, gracias a que nos ayuda a codificar proteínas. En cambio, los intrones se conocen como una secuencia interpuesta de células eucariotas. Se va a encontrar en moléculas de ARN, pero que nos ayudan para otros propósitos, como el ARN de transferencia, que van a ver más adelante en el proceso de traducción, y el ARN ribosomal, que también van a ver más adelante en el proceso de traducción. ¿Ok? Ahora, como dato curioso, ¿cuántos exones individuales aproximadamente tenemos? Bueno, unos exones individuales están aproximadamente en 165 nucleótidos y los intrones van a estar en aproximadamente 3500 nucleótidos. ¿Ok? Por ejemplo, la molécula de colágeno tipo 1, que es una proteína, si lo pensabas, no tenemos solo un tipo de colágeno, tenemos hasta 26 tipos, pero el colágeno tipo 1, que es muy importante en células como células de los huesos, ¿ok? Este colágeno tipo 1, que es una proteína, en los genes que nos codifican a esta proteína se han encontrado más de 50 intrones, o sea, más de 50 partes de un gen que no codifican para una proteína. Pero ustedes dirán, ¿y entonces qué hacemos con esos intrones? Bueno, nos van a ayudar para formar ARN de transferencia y ARN ribosomal. Entonces, un gen humano promedio, o sea, el gen de nosotros, llega a contener hasta 9 intrones y más del 95% de la unidad de transcripción se forma por estos 9 intrones, ¿ok? Entonces, esos son datos curiosos. Ahora, para entender mejor este mecanismo de corte y empalme, vamos a ver que quedamos que eliminamos los intrones y se unen los exones de forma gradual, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a dar este sitio de corte y empalme? Bueno, se va a dar específicamente en el sitio 5', ¿no? Aquí está el componente que quedamos que es el componente CAP, que es esta guanina modificada. También lo puedes encontrar en los libros de texto
representado de este modo como GGU. Esta está guanina modificada, que es el CAP, en este sitio 5', que es la terminal del intrón. Y el sitio de corte y empalma es en el segmento 3', que es el elemento adenina, guanina y guanina. ¿Ok? Este está en el sitio 3' del intrón y va a ser una secuencia de polipirimidinas cercana al sitio de corte y empalme. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante llevarnos de este proceso del splicing? Bueno, hasta el 15% de las enfermedades humanas hereditarias van a tener su origen en mutaciones que alteran el proceso de splicing o de corte y empalme. Entonces es por eso importante conocer este proceso, porque por ejemplo, si el sitio de corte no se une específicamente en esta zona que es de guanina y guanina con uracilo, entonces ahí habría una mutación. O por ejemplo, si no se unen el sitio de corte no se une específicamente a nivel de este sitio del intrón en 3', pues igual ahí habría el origen de una enfermedad hereditaria. ¿Ok? Muy bien. Esta clase la hicimos un poquito corta. ¿Para qué? Para que tú puedas revisarla, ya sea pausándola, ¿ok? O regresando a puntos importantes. Y así, pues nos envíes todas tus dudas si de pronto surgen. O si no, las resolveremos cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Bien, eso sería todo por el día de hoy.